Muy buenas a todos, ¿qué tal? En esta oportunidad soy Verónica y en Movies tenemos al director Ariel Winograd. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ariel? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. La película se estrenó ya en Sudamérica, si mal no recuerdo, en enero, ¿no? Del año pasado. Sí, la película se estrenó en Argentina en enero del 2020, antes de la pandemia, éramos todos jóvenes. eh, y bueno, por suerte tuvo un recorrido muy fuerte con respecto a la taquilla en Argentina, fueron más de 2 millones de personas, y después se fue estrenando en diferentes países de Latinoamérica, y después hubo una pandemia. Y seguimos en pandemia, pero bueno, un poquito mejor que hace un año. Y bueno, ahora se estrena, como decís, en España, que se iba a estrenar el año pasado, después del Festival de Málaga, que fue Cierto. película de clausura del festival. Pero bueno, Sí, lo las cosas. recuerdo perfectamente, que fue la película que clausuró el conocido, el prestigioso Festival de Málaga, y la verdad que fue muy bien en taquilla, a pesar, como dices tú, Ariel, de la pandemia, porque en 13 días, si mal no recuerdo, creo que fue vista por 1 millón de personas en menos de 2 semanas. Sí, sí, la película terminó siendo Este, vista por 2.100.000 espectadores en Argentina, y fue un delirio espectacular. Así, fue la quinta película más vista de la historia. Tuvimos como una repercusión. Bueno, el público, qué esto es bien. exclusivamente que el público la compartió y dijo: vayan a verla. Claro que sí, porque aparte es una película basada en un hecho real, en un robo que se produjo. Y cuéntanos, ¿cómo te llega esta historia a ti, Ariel? Porque aparte también en el guión tenemos a Araujo, si no mal no recuerdo, también que te ayuda con el guión. Cuéntame un poco, ¿cómo partes de esta historia para hacer esta película? Bien, bueno, la película parte de una propuesta de los productores Juan Pablo García, Pola y Alexito, que me convocan, me ofrecen dirigirla, y la particularidad que tiene esta historia, más allá de que es un hecho real, es que uno de los autores del guión es Fernando Araujo, que fue uno de los autores, él uno de los autores del hecho en sí real del robo, con lo cual hubo como una fuente muy cercana a la hora de lo que fue el proceso del trabajo del guión, y de fuente de consulta también, digamos. Fue un proceso bastante extraño, que se da muy pocas veces en la vida, de contar la vida de una persona y que esté en el rodaje al lado tuyo. Claro, porque es fundamental, así ya tenías como más realismo, ¿no? Porque decir, pero también cuánto hay de realista y cuánto hay de ficción, porque es un thriller, pero tiene un toque, el punto de comedia para mí ideal que le dan estos dos actores para mí que son maravillosos, Guillermo y Diego. Cuéntame también ese toquecito ahí que tienes. Y bueno, digamos, la verdad que el hecho en sí, en la historia real, más allá de que no es gracioso, obviamente, un robo a un banco y menos una toma de Mm, rehenes, tuvo elementos de comedia naturales, y totalmente absurdos, y que son un poco particulares. Entonces, la comedia se da naturalmente por los hechos que pasaron, un robo en el cual, digo, para contar un poco, mm, en el medio de la toma de rehenes, una abuela cumpleaños y le festejan el cumpleaños en el banco. lo más. eh, Hacen el robo luego de irse. Los ladrones dejan un cartelito como con un poema en la caja de Total. seguridad. Roban con armas que no son reales, sino que son réplicas. Entonces hay diferentes elementos que tiene la historia ya de por sí, que resultan en la ficción un poco inverosímil, pero no lo Mm, son. Después sí, obviamente hubo otro tipo de elementos que narrativamente construimos, como por ejemplo la trama del personaje de Guillermo con la hija. Hay mm. otros elementos que están construidos pura y exclusivamente narrativos, eh, para con la historia. Pero lo más sorprendente es que los hechos que uno piensa que por ahí fueron escritos o inventados pasaron de verdad. Entonces ahí está
lo que creo que hace diferente esta película de otro tipo de películas de robos a bancos. Sí, porque aparte de, como tú bien has comentado, es thriller con este toque, con este puntito que le da Francella y Peretti, de verdad que son el dúo dinámico, ya se los dije ayer, porque me encantan esa sincronización que tienen, esa fusión que tienen, ese feeling que hacen los dos. ¿Cómo así pensaste en ellos? ¿Ya tenías un poco pensado tú en el reparto que ibas a tener Bueno, cuando estabais hubo haciendo la producción? no, no, digamos, en el punto, en el proyecto, cuando a mí me convocaron junto con Diego y Guillermo ya estaba en el proyecto y Ah, estaba hace varios años. Era un personaje que Guille quería hacer hace muchísimo tiempo. Y esto que decís, hubo mucho trabajo de ensayo, digamos, se ensayó toda la película y principalmente se ensayó toda la película con ellos dos para tratar digo, más allá de que obviamente siempre se puede improvisar algo en set y digamos, uno siempre está abierto a eso, fuimos como muy metódicos con los diálogos y la forma de hablar de cada uno de ellos, por qué tenían que decir cada una de esas cosas y fuimos modificando a partir de los ensayos para poder tener este timing de oposición de los personajes y generar que la comedia se produzca, obviamente, porque a veces la comedia se produce con un diálogo, pero también a veces la comedia se produce con una mirada, como esta persona como de Guillermo, como diciendo, esto es impresentable. Y es solamente con la mirada ya se genera eso. Entonces, hubo realmente mucho trabajo de mesa para analizar y entender quiénes eran los personajes a fin de abordarlos lo mejor posible. no, claro que sí, y eso se ve, de verdad, se ve mucho en la película, porque es Bueno, gracias. fascinante ver esta historia, te lo digo de verdad, me gustó muchísimo. Y un poco ya para ir cerrando, quería saber también, en esta película vamos a ver pues escenas exteriores, interiores, vamos a ver obviamente como la gente ya conoce el túnel, el dichoso túnel. Quería saber yo a ti, ¿cuál fue el mayor reto a nivel de dirección que te supuso esta producción? Bueno, hubo varios retos fuertes. El principal, cuando leías el guión por primera vez, era cómo vamos a hacer la escapada, digamos, cómo vamos a conseguir eso, de dónde vamos a sacar ese túnel, dónde vamos a poner esos gomones con Mm, motores para que anden. Entonces, eso fue uno de los desafíos más fuertes. Obviamente terminamos construyendo este túnel ostras. en el cual se construyó arriba de una pileta y además se puso otra pileta luego para generar 1,5 metros, 2, para que los gomones puedan prenderse los motores y andar. Y Mm, eso fue como lo más complejo, acompañado obviamente de VFX, y era eso, y también el banco. Es un banco que no existe más, el sí. Banco Río, entonces había que buscar mucho archivo, y en ese sentido un fuerte trabajo de Daniel Himmelberg, que fue el director de arte, y su equipo, de tratar de hacer una reconstrucción lo más cercana posible. Filmamos en una avenida que es una avenida que queda a 10 cuadras del banco original, porque necesitamos que tenga las características de árboles, las casas que suceden alrededor, digamos, hubo que buscar un local vacío para empezar de cero y hacerlo de cero el banco, con lo cual esos fueron los dos desafíos como más fuertes. No, es que enhorabuena, porque siempre sé que requiere más trabajo de lo normal, quizás hacer algo fuera, en exterior, recrear el banco, Claro, pero queda también, sinceramente, mejor, ¿sabes? Para la película, porque sí, obviamente que se utilizan efectos visuales y todo, pero siempre queda como más realista, le da un protagonismo indispensable a la historia. Y claro. la gente que pasaba no veía el banco río de vuelta y no te decían nada. No, sí, sí, pasaba de que la gente hubo choques por gente que pasaba y seguía de largo. ¡Ostras! ¿Sí? Fines de semana había gente que creía que era un banco y entraba y me decían, no, esto es todo decorado, plata no hay acá. Pero sí, sí, fue bueno que la gente creía que era un banco de verdad. Qué pasada, de verdad. Bueno, Ariel, y también para ir terminando, ya para cerrar, solamente me gustaría saber por qué le dirías tú a la gente, a los espectadores aquí en España, que no se pierdan el robo del siglo, ¿vale? ¿Por qué no deberías perderse?
No, creo que si les gustó La Casa de Papel, vayan a ver El Robo del Siglo, que es la verdadera historia. ¿A que Así, sí? directamente. Bueno, Ariel, de verdad, muchas gracias. Ha sido un placer enorme hablar contigo. Darte nuevamente mi enhorabuena por la película, porque lo pasé bomba y repetiremos, porque lo vimos en el pase de prensa, pero volveremos a repetir, porque aparte fue una película que clausuró el Festival de Málaga, así que tenerlo en cuenta también todos los espectadores para que la vayan a ver en cines el 2 de julio. Muchas gracias, Ariel, por tu tiempo. Un placer Gracias. enorme. Bueno, chao, chao. Hasta luego. ¿Qué tal? Enhorabuena, de verdad, Guillermo y Diego, por esos papelazos que habéis hecho. Mi primera pregunta, rápido. Quería saber, la película pues llega tarde a España, aquí a Europa, porque ya se estrenó en enero del año pasado en Argentina, en toda Sudamérica, con muy buenas críticas. ¿Cómo fue cómo acogieron el público? ¿Cómo fue este feedback que tuvisteis vosotros con esos papeles? Fue maravilloso porque fue una película basada en un hecho real y nos generó una adrenalina extra como intérpretes. Fue original la película y original también todo el rodaje porque tuvimos oportunidad de estar junto a los ladrones porque estaban todos libres y venían a almorzar con nosotros. Fue una cosa con mucho humor, no podíamos creer lo que vivíamos. Paralelamente también teníamos los policías que habían participado del hecho de este ilícito, donde nos explicaban la logística de la policía para con los rehenes, para con los ladrones, y ellos y los ladrones nos explicaban la logística del robo. Así que fue algo muy original y muy interesante de transitar. Y Sí, Guillermo, sí, para tal ti cual. sobre... Sí, perdón, Diego, sí, perdón. No, 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 tal cual, tal cual. Guillermo, sobre todo quería preguntarte cómo fue, bueno, para los dos, perdón, cómo fue este ambiente al participar, al estar también a hablar con estas personas, ¿no? Que vivieron el dicho robo en 2006, si mal no recuerdo. ¿Cómo fue un poco? Diego, primero empiezo por ti. Fue muy interesante hablar con el principal responsable, también tener conversaciones indirectas, porque no puede acercarse al país con Vitete, eh, hay otros miembros de la banda con los que también hablamos. Todo fue muy enriquecedor para lograr que la película tuviera ese atractivo y esa química que tiene. Ujú. Quería saber Lo también si mismo. sí, para los dos, perdón. Quería saber si hubo algún reto, porque esta película obviamente se basa en una historia real, como ya todos sabemos. Quería saber si hubo algún reto a nivel, obviamente, de personaje al que os visteis involucrados. El reto Sí. es que crear personajes que viven, que pasó en hechos reales y poder estar a la altura del evento que fue muy, muy extraordinario y de la película en sí. El desafío de crear un personaje así este, siempre es grande y gracias a Ujú. Dios lo llevamos a cabo bien. Y Sin duda. este reto aún fue mayor porque el espectador argentino conocía al dedillo todo lo que había ocurrido en el 2006. Entonces sabía perfectamente lo que era, cómo había sido el Banco Río, el desagüe, el modo que nadie salió lastimado. Yo tuve oportunidad ocasionalmente de encontrarme con un rehén de Vitete y me dijo que había Oh, sido tratada muy bien, una mujer, o sea que tenían un montón de elementos que como actores había que llevarlos a cabo junto con el director, con Ariel Winograd, buscando ese tono que necesitábamos tener, ese tono de que no pasara el límite del humor, que sea verosímil y que sea peligroso. Fue un reto maravilloso que llevado a cabo y verla después, la película y lo que generó en la gente fue fantástico. jo, qué bonito, porque aparte también, pues llegó un momento bueno en enero que se estrenó una comedia divertida, como tú dices, basada en una historia real, pero con un punto ahí de comedia que toda la crítica, sin duda, todos los periodistas, creo que también fueron parte de ellos, que coincidimos en que el dúo que formáis vosotros es de verdad el mejor de la película, tenéis muy, muy buen feeling dentro, es que sin duda es maravilloso, ¿no? Habéis hecho, sois Bueno, amigos de verdad, dinos. no, que fue una experiencia hermosa trabajar con Diego.
Es un gran Sí, actor lo mismo. argentino, pero yo lo conozco y lo quiero en la vida, pero nunca había trabajado con él. De un enorme profesionalismo. Yo soy un obsesivo para trabajar, pero él me gana. Y encontramos un feedback. No, no, nor- Sí, no, no sí, es sí, así. me ganás, me ganás. Eh, Él llegaba a los ensayos con la letra sabida, una cosa maravillosa. Y además había momentos que yo me volvía loco con el tema mapas, con el tema, con por qué, y él me, no, él me explicaba todo, cómo era para que yo lo entienda, fue, porque de verdad era confuso algunas cosas que nos pasaban dentro del robo, y fue una experiencia maravillosa, y eso que tú dices de ese feedback que se generó y esa complicidad con personajes bien heterogéneos, bien antagónicos, fue, fue redondo. Fue sí. una experiencia que ojalá que nos vuelva a encontrar juntos en otro proyecto. No es tan sencillo encontrar proyectos de dos personajes masculinos protagonistas, pero cuando se da una cosa así, me sentí muy a gusto como actor. Sí, Jo, sí, Diego, vaya comparto piropos te ha completamente. echado ahí Guillermo. Comparto completamente, comparto completamente. Sí, sí, sí. Lo que se genera está dado por, creo, por el respeto mutuo que nos tenemos como actores y a la vez porque el guión refleja dos personajes completamente distintos pero complementarios y, digamos, con un plan que reviste simpatía porque es creativo e inteligente. Entonces, esto hace que refuerce mucho más la química que existe entre estos dos personajes. No, de verdad, sin duda ya me lo he pasado fabuloso viendo la película. Soy gran admiradora de vuestros trabajos, tanto de Guillermo Francella como de Diego Peretti. De verdad, ha sido un gran honor para mí Muchas hablar con gracias. vosotros. De verdad, Muchas gracias. solamente espero que esté bien y que pronto ya pueda hacer esto presencial y vernos las caras un poquito y hacer Oh, tours por todos lados, por Dios, ¿no? oh, No oh, damos nada más, me no gustaría damos más. más. Nada Bueno, me chicos, se gustaría me más. acaba el tiempo, se me acaba el tiempo. De verdad, un abrazo muy fuerte y el 2 de julio que nadie se pierda el robo del siglo en los cines. Muchas Gracias. gracias. Vamos. Chao, hasta luego. Chao, Chao, nos mi vemos. amor. Chao.